hacer esta tercera sesión que hacemos este curso sobre temas federales. Empezamos reflexionando sobre el tema de la autonomía, el proceso de 40 años, la conmemoración de 4 décadas de autonomía dentro del Estado autonómico. Pasamos a analizar en una segunda sesión con compañeros de las asociaciones de Euskadi y de Cataluña el papel del federalismo dentro del Estado español, la posibilidad de avanzar hacia una federalización de nuestro Estado. Y hoy hacemos una tercera reflexión muy adecuada para la semana en la que vivimos respecto del horizonte europeo, este horizonte tan cargado de incertidumbres y justamente intentando verlo a través del espejo también federal, en cierta medida, ¿no? Para ello nos acompañan nuestros invitados, a los que os agradecemos vuestra asistencia y vuestra participación, especialmente a Enrique Barón, que todos sabéis quién es Enrique Barón, y Enrique nos va a dar algún trato al respecto, ¿verdad? Así que empezamos ya sin más. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde de calor en este acto que, como el presidente de Federalistas de Aragón, Luis Germán, ha dicho, es un acto que, bueno, no puede ser más de actualidad. Estamos en campaña todavía, aunque antes lo hablaba con la profesora Ana Gascón, hay países que ya hoy han comenzado a votar en las elecciones al Parlamento Europeo, y desde esta semana y desde esta perspectiva pues vamos a tratar en la tarde de hoy de hablar del federalismo y de los retos de la construcción europea. Para ello nos acompañan, como ha dicho Luis Germán, Ana Gascón y Enrique Barón. Entonces, si les parece, yo voy a hacer ahora al principio, para no ir cortando la dinámica del acto y para que sea más ágil, voy a hacer una breve presentación de ambos. Y la idea es que habrá una primera intervención de la profesora Ana Gascón, después habrá una intervención de Enrique Barón, con la idea de que después de ambas intervenciones dialoguen entre ellos y después pues dialoguemos también entre todos y entre todas los que estamos aquí en esta tarde. Bueno, Ana Gascón es profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza, donde es asimismo investigadora del grupo de investigación sobre Japón. Es especialista en el Consejo de Europa, y a él y concretamente a las relaciones entre el Consejo de Europa y la Unión Europea y las Naciones Unidas dedicó el tema de su tesis doctoral. Ha sido también funcionaria en el Consejo de Europa, y entre sus líneas de investigación principales se encuentran sobre todo, por supuesto, el tema de Unión Europea, pero de manera más concreta dentro de la Unión Europea lo relativo al estudio de la legislación digital europea, la protección de datos, la inteligencia artificial o el comercio electrónico. Y también ha investigado en torno a los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la Europa social. Creo que lo va a decir ella al comienzo de su intervención, pero lo digo yo también en la presentación. La profesora Ana Gascón es europeísta, pero no es federalista. Y me dice, ¿habrá algún problema porque vaya a un acto de federalistas de Aragón? Y he dicho, no, porque nosotros somos federalistas, pero antes que federalistas respetamos la libertad ideológica y la libertad de expresión. Entonces, no hay ningún problema. Incluso a lo mejor está muy bien que empiecen a venir personas no federalistas a estos actos para tener otros debates, o quizás al final salgas siendo socia, ¿no? La profesora Ana Gascón nos va a hablar de una primera intervención sobre cómo funciona la Unión Europea, cuál es el funcionamiento de sus principales instituciones y, de nuevo, en una semana como esta, cuál es el funcionamiento principalmente del Parlamento Europeo, que vamos a elegir en las elecciones del próximo domingo. Por otra parte, Enrique Barón es abogado y economista, fue miembro en los años 70 de Convergencia Socialista de Madrid, un partido que estuvo integrado en la Federación de Partidos Socialistas, en la que también estuvo integrado aquí en Aragón el Partido Socialista de Aragón, en el que militaron algunos ilustres miembros hoy de la Junta Directiva de Federalistas de Aragón. Se integró posteriormente en el PSOE. Ha sido ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones entre 1982 y 1985. Ha sido también diputado en el Congreso y concejal en el Ayuntamiento de Madrid.
De 1987 a 2009 fue diputado del Parlamento Europeo, siendo concretamente su presidente de 1989 a 1992. También en el Europarlamento, entre 1999 y 2004, presidió el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y de 2004 a 2009 la Delegación Socialista Española. Y además de todo eso es desde el año 2018 el presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de España. En este caso sí, europeísta y federalista. Entonces, bueno, ese estado de representación, realmente, como sabéis, se podrían contar muchas más cosas de ambos ponentes. Agradecemos, como ha dicho Luz Germán, su presencia esta tarde y, si os parece, os dejo ya con la intervención de la profesora Amos. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por venir en esta tarde de calor. Yo la verdad es que aprovecho cualquier oportunidad para hablar de la Unión Europea y me hace especial ilusión hacerlo aquí en la Biblioteca de Aragón porque me recuerda mucho a mi infancia y juventud cuando era una vida lectora que venía por aquí todas las semanas. Bueno, yo, como ha dicho Enrique, no soy federalista, pero sí que creo en que hace falta más integración europea. No necesariamente esta nos tiene que llevar a una Europa federal, porque bastante complejo es ya todo, pero sí que soy una convencida europeísta, también muy crítica a veces porque creo que la Unión Europea en determinadas cosas no lo está haciendo del todo bien. Entonces, evidentemente, pues que os voy a contar yo, teniendo a Enrique Barón aquí, mi idea es haceros una breve introducción de cómo funciona la Unión Europea para poneros en contexto, con ya el caveat de que esto es algo que yo explico a lo largo de todo un cuatrimestre a mis alumnos y aquí lo voy a ver en menos de media hora, así que va a ser un poquito superficial, pero yo creo que está bien para ponernos, como os he dicho, en contexto. Entonces, ¿cómo funciona la Unión Europea? Pues se prepara un PowerPoint, que vamos a ver si funciona o no, porque tenemos que ponerlo. Ya os ha dicho Enrique que yo estoy especializada en la regulación de las nuevas tecnologías, no en su uso, ¿de acuerdo? Y sobre todo, una de mis conclusiones es que nunca te puedes fiar de ellas. Bueno, entonces, a ver, o no pasa nada. Nos quedamos con esta idea. ¿Cómo funciona la Unión Europea? Vale, bueno, pues lo que yo os voy a contar es que la Unión Europea fundamentalmente tiene 7 instituciones, ¿no? Que yo creo que a todos nos van a sonar, que son el Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo, que es una cosa distinta del Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo, Tribunal de Cuentas. No os voy a contar qué es lo que hacen todos, algunos nos lo dejaremos por el camino, pero sí que tengamos una especie de visión panorámica. Entonces, voy a empezar hablando del Consejo de la Unión Europea y voy un poco a ir contando quién forma cada institución y qué hacen a grandes rasgos. Entonces, ¿quién forma el Consejo de la Unión Europea? Pues antes se llamaba Consejo de Ministros, o sea que básicamente son los ministros de cada ramo. Pues si se va a tocar un tema de justicia serán los ministros de justicia, un tema de medio ambiente, los ministros de medio ambiente. ¿Y qué hace el Consejo? Pues básicamente en las organizaciones internacionales que cualquiera podemos conocer son los representantes de los gobiernos los que dirigen, ¿no? Entonces, en la Unión Europea, cuando surge, también dicen los estados, bueno, queremos que nuestros representantes sean los que decidan. Bueno, y se crea el Consejo de la Unión Europea y eran los legisladores principales, los que adoptaban reglamentos, directivas, etc. Eso a día de hoy ya no es así. ¿Por qué? Porque a día de hoy veremos que el Consejo, o sea, nuestros representantes de nuestros gobiernos, no son los que deciden plenamente, sino que codeciden con el Parlamento Europeo. Y aquí ya voy adelantando qué es lo que hace el Parlamento Europeo. Hacen otras cosas en el Consejo de la Unión Europea, pues un poco dictan cuál es la política exterior de la Unión Europea, si celebramos un tratado internacional con otro Estado, y un poco coordinan las distintas políticas de los Estados miembros. Por ejemplo, pues nuestro ministro de Economía tiene que ir periódicamente allí a explicarles los presupuestos, cuando tenemos, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Eso sería lo que se hace normalmente en cualquier organización. Los que deciden son los representantes de los gobiernos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se crea la Unión Europea, entonces las comunidades europeas, se decide hacer algo un poco distinto.
porque lo que querían era poner la gestión de determinadas políticas en manos de un órgano europeo. Y eso es lo que hace ahora mismo la Comisión Europea, que a todos nos suena también, que la Comisión Europea es la que un poco se encarga de las políticas y gestiona esas grandes políticas de la Unión Europea, pero también tiene la iniciativa legislativa, o sea que es un poco la que propone las normas. En este sentido es un poco diferente de lo que hacen los parlamentos nacionales, porque el Parlamento Europeo no tiene iniciativa legislativa. Bien, bueno, pues la Comisión Europea veremos que está formada por un representante de cada Estado miembro. Pues no pasa nada. Sí, sí. Es que no lo sé, porque eso está muy enganchado. Tampoco va el micrófono. Bueno, pero me oís. Oírme sí que me oís, ¿no? Perfecto. Bueno, pues... Bueno, os estaba contando la Comisión Europea, que está formada... Vale, vale, pues la Comisión Europea está formada por un representante también por cada Estado, pero este ya no es un representante de los gobiernos, sino que se supone que son los comisarios son independientes. ¿Pero de dónde salen los comisarios? Pues los proponen los gobiernos de los Estados miembros, pero veremos que tienen que tener en cuenta también al Parlamento Europeo. Sí. Vamos a hacer directo. Bueno, pues aquí estamos, la Comisión Europea propone las normas, gestiona las políticas europeas y supervisa que se cumple con el derecho de la Unión Europea. Esto no es ninguna tontería, porque os he puesto una noticia aquí relativamente reciente de una multa que le han puesto a Apple de 1.800 millones de euros, ¿de acuerdo? Entonces, para que nos hagamos una idea de que tiene un papel relativamente importante. ¿Cuánto es esto para Apple? Pues no es lo mismo que para mí, pero bueno, ya es una multa importante. Y esto es un poco para que veáis cómo es. Se dice a veces que es el gobierno de la Unión Europea, pero claro, imaginaros un gobierno con todas estas carteras. Está un poco todo repartido y duplicado. Y muchos terminan volviéndose a la política nacional, como veis que ha pasado allí con varios. Vale. ¿Qué otro órgano distintivo tiene la Unión Europea? El Tribunal de Justicia. ¿Por qué es importante el Tribunal de Justicia? Porque los estados, los jueces de los distintos estados miembros pueden hacerle preguntas cuando no saben cómo aplicar el derecho de la Unión Europea. Por ejemplo, a raíz de varias cuestiones prejudiciales, pues España ha tenido que cambiar su ley hipotecaria, el régimen que tienen los interinos o los empleados a tiempo parcial. Muchas normas españolas han tenido que modificarse a raíz de decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y además también lo mismo, si los Estados miembros no cumplen con el derecho de la Unión Europea, multas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí os he puesto, la mayor multa que le han puesto a España es por incumplir el derecho de aguas. Más de 20 años incumpliendo el derecho de aguas no sale gratis. Así que nos pusieron una multa bastante elevada y lo peor de todo es que, como las depuradoras sabemos todos que no se construyen en un día, cada 6 meses que no cumplimos, 10 millones, o sea, 600.000 euros más de sanción creo que es. Y no vamos a cumplir por lo menos hasta 2026, ¿de acuerdo? Y uno de los que no está cumpliendo es Aragón, porque lo tengamos presente. Vale. Pasamos a la siguiente institución, el Consejo Europeo. Aquí, cuando vemos que se reúnen Macron, Sánchez, pues en Merkel en su momento, aunque ahora ya no, ¿eso qué es? Pues es el Consejo Europeo. Esta es una institución que no estaba al principio, que se crea más tarde. ¿Por qué se crea más tarde? Porque se dan cuenta que hay algunos problemas que no se pueden resolver a nivel de ministros, sino que tienen que ser los representantes más altos de los estados los que digan que tiene que hacer la Unión Europea pues para salir de la crisis de deuda, o para ver si la Unión Europea tiene que endeudarse para ayudar a salir de la crisis del coronavirus,
o qué hacemos con la crisis de la inmigración, pues eso no lo van a decidir los ministros, sino que lo van a decidir los jefes de Estado o de gobierno. En nuestro caso, evidentemente es el jefe de gobierno porque no va a ir el rey, pero en el caso de Francia, por ejemplo, pues es el jefe de Estado. ¿Y qué hacen? Estos no legislan, pero sí que dan las grandes orientaciones de hacia dónde tiene que ir políticamente la Unión Europea, ¿no? El Banco Central Europeo, pues todos sabemos que fija la política de la zona euro, por ejemplo, hoy ha decidido una bajada de tipos y su objetivo es la estabilidad de los precios. O sea que la inflación básicamente no supere el 2%. Ahora mismo pues no estamos exactamente ahí, pero lo están intentando. Pero ya nos centramos en el Parlamento Europeo, que es un poco de lo que hemos venido a hablar, ¿no? Y lo que está esta semana en la mente de todos debería, ¿no? ¿Qué es el Parlamento Europeo y cómo funciona? Pues el Parlamento Europeo surge como una simple asamblea, ¿no? En la que se reunían y debatían de los temas europeos. Pero no se crea como una institución con mucho poder, sino que lo va a ir ganando de alguna manera a lo largo de los años. Y llegamos hasta hoy, 2024, tiene un gran poder el Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque se critica mucho de la Unión Europea el déficit democrático y realmente a los únicos a los que elegimos directamente de todos estos que hemos visto son a los miembros del Parlamento Europeo. Entonces han ido ganando poder y, como hemos visto, por ejemplo, pues ahora son los que colegislan con el Consejo, los que también van a decidir con el Consejo los presupuestos de la Unión Europea. También van a participar en la elección de muchos altos cargos. Por ejemplo, los comisarios tienen un examen ante el Parlamento Europeo y es un examen de verdad, o sea, les hacen preguntas bastante difíciles, incluso a veces dicen, no, esta persona no debería ser comisario. Y también controlan a la Comisión y al Consejo, pues normalmente a través de preguntas, pero pueden incluso hacer hipotéticamente una moción de censura. Entonces, sus mandatos tienen, o sea, sus miembros tienen un mandato de 5 años, las personas que elijamos este domingo van a estar 5 años en su cargo y es un auténtico parlamento. Se parece mucho a cómo funciona un parlamento nacional, bueno, salvando las distancias, evidentemente, porque el que sabe cómo funciona por dentro es Enrique Barón. Y tiene pues una mesa, unas comisiones, un pleno y funciones legislativas, presupuestarias, de control. No tiene iniciativa legislativa, ya os lo he dicho, pero es verdad que puede pedirle que presente cualquier tipo de propuesta a la Comisión Europea. ¿Y qué hace el Parlamento Europeo? Pues os he traído un poco los resultados de uno de los últimos plenos y estas son las cosas que el propio Parlamento ha decidido destacar de lo que hizo en uno de esos últimos plenos. Y es que lo que hace el Parlamento Europeo afecta básicamente a cualquier política que podáis pensar. Desde medio ambiente a protección de los consumidores, transporte, es realmente muy amplio el número de ámbitos en los que trabaja el Parlamento Europeo y la gran mayoría de la legislación española, directa o indirectamente, al final, muchísima de ella se decide en la Unión Europea. Bueno, pues el Parlamento Europeo nos influye desde que nos levantamos a desayunar, ya está presente ahí el Parlamento Europeo, porque una de las cosas que decidieron en uno de los últimos plenos es sobre la composición de las mermeladas. Bien, esto nos puede parecer gracioso, pero en realidad hay legislación sobre básicamente la composición de todos nuestros alimentos, cuestiones de seguridad alimentaria, trazabilidad, política agrícola, ganadera, pesquera, también cuestiones energéticas muy importantes, inmigración, todo eso, temas digitales, se ha decidido en un solo pleno del Parlamento Europeo. Bueno, y además hay que tener en cuenta que cuando elijamos este domingo a los miembros del Parlamento Europeo, no solo vamos a estar eligiendo a los miembros del Parlamento Europeo, sino que en principio también lo que digamos va a tener un impacto en los miembros de la Comisión Europea. Porque os he dicho que los miembros de la Comisión Europea los van a proponer los estados, pero, por ejemplo, lo primero que se elige es al presidente. ¿Quién va a ser el próximo presidente de la Comisión Europea? Bueno, pues eso los tratados de la Unión Europea nos dicen que se tiene que hacer teniendo en cuenta los resultados al Parlamento Europeo. Entonces,
¿Eso qué quiere decir? Pues no está claro. Porque, ¿qué es lo que pasó la última vez que votamos en las elecciones al Parlamento Europeo? No sé si os acordaréis, pero hubo el debate de Eurovisión del Parlamento Europeo con los señores que veis ahí arriba, que son los que los grandes partidos proponían como próximos presidentes de la Comisión. No sé si os suenan sus caras, ninguno terminó siendo presidente de la Comisión. ¿Por qué? Porque, claro, no es obligatorio que los estados elijan al que haya sacado más votos. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues en principio, si recordáis, hace 5 años el partido que, digamos que los partidos políticos se presentan a nivel nacional y luego se unen en grandes agrupaciones de partidos en el Parlamento Europeo. Pues el que más votos sacó, o los que más votos sacaron, sería el Partido Popular Europeo. Y ellos habían dicho que querían que fuera el próximo presidente de la Comisión, el señor Manfred Weber. Pero hay estados que no les gustaba el señor Manfred Weber. Entonces, al final, nos quedamos con otro alemana, del Partido Popular Europeo, esta vez sí la señora Ursula von der Leyen. O sea que, si lo veis, sí que afectó, pero no es que elijamos directamente quién va a ser el próximo presidente de la Comisión. Y si habéis seguido ahora los debates, la señora von der Leyen quiere tener un segundo mandato, pero lo mejor es que ella participa en los debates de las elecciones al Parlamento Europeo, pero no se presenta a las elecciones al Parlamento Europeo, pero sí que considera que el Partido Popular Europeo es la persona que va a proponer en su caso. Además, esto, la última vez que se hizo una negociación en paquete. O sea que no se decidió solo quién iba a ser la próxima presidenta de la Comisión Europea, sino que el Consejo Europeo hizo una especie de gran negociación con también el presidente del Parlamento Europeo, el alto representante, el presidente del Consejo Europeo y del Banco Central Europeo. Bueno, pues la mayoría de los europeos parece que quieren que el Parlamento Europeo tenga más poder. ¿A quién vamos a elegir? Y yo siempre digo este domingo, pero es verdad que ya lo hemos dicho, son 4 días, porque en cada país se vota en un día diferente, o sea que hoy ya se ha empezado a votar al Parlamento Europeo. Pues hasta ahora había 705 miembros del Parlamento Europeo, después de estas elecciones va a haber 720. El país que más tiene son 96, ¿quién tiene 96? Lo he oído por ahí, el caballero acertado, Alemania. Y los que menos tienen 6. Y España, estamos en la parte media alta de la lista, actualmente tenemos 59, pero nos van a corresponder a partir de ahora 61. Y esto es un poco cómo está hasta ahora el Parlamento Europeo, bastante fragmentado, pero podemos ver que sí que hay grandes agrupaciones que reúnen a un número bastante importante de parlamentarios. Lo interesante es que a las elecciones al Parlamento Europeo vota bastante poca gente. De hecho, en España votamos más de lo que es normal. Y eso que hay estados en los que es obligatorio votar. De todas maneras, parece que estas van a ser unas de las elecciones en las que más participación va a haber, si es verdad lo que dicen las encuestas. Bueno, es lo que dicen las encuestas. Es la única institución elegida por sufragio directo, pero luego hay muchas diferencias. Hay estados en los que se puede votar con 16, aquí son 18, hay estados que tienen una circunscripción única como nosotros, hay otros en los que está dividida. Lo que sin duda es siempre cierto en todos los estados es que podemos votar los ciudadanos europeos, que quiere decir que nosotros los españoles podemos votar aquí, pero también van a poder votar aquí cualquier ciudadano de otro estado europeo que tenga su residencia en España, que son en toda la Unión Europea unos 17 millones de personas, o sea que no es algo desdeñable. Se vota durante 4 días, dependiendo de dónde estemos votando, y estas son un poco las previsiones que hay, que vuelva a ser el partido más votado, el Partido Popular Europeo, seguido de los socialistas y con un avance bastante fuerte de la ultraderecha. Entonces, ya sé que os he dicho muchas cosas muy rápido, pero ya llego al final. Lo que quiero que sí que os quedéis con la idea es que el Parlamento Europeo es una institución muy importante, porque, entre otras cosas, por lo menos quedémonos con esa idea de que colegisla y también aprueba el presupuesto de la Unión Europea, aunque sea junto con el Consejo, con los representantes de nuestros gobiernos. Y probablemente vamos a ver un Parlamento Europeo fragmentado en esta legislativa, en este nuevo mandato, y distinto del Parlamento actual, y eso puede hacer que sea difícil tomar decisiones.
Y además, y esto igual no lo he dicho, pero sí que igual se adivina de mi presentación, normalmente el Parlamento Europeo muchas veces funciona como contrapeso del Consejo, ¿no? El Consejo, la Comisión propone una cosa, el Consejo rebaja las expectativas, el Parlamento Europeo es más ambicioso, pero un Parlamento muy fragmentado y que puede tener ambiciones menos europeístas, pues es posible que ya no funcione como un contrapeso del Consejo, lo cual puede hacer que la Unión Europea vea un poco atada su capacidad de actuar. Y luego también, y dado que sois federalistas, tenía una pregunta para vosotros, que igual queréis tocar luego, es que si pensáis que estos son realmente elecciones europeas, ¿no? Porque si queremos tener un Estado, una Unión Europea federal, tendríamos que tener elecciones europeas de verdad, porque yo no sé si vosotros habéis visto mucho discutir sobre sus programas europeos a nuestros candidatos, pero realmente muchas veces, y esto no pasa solo en España, se priman las cuestiones internas realmente sobre las cuestiones europeas. Y además, al final, pues los españoles elegimos a nuestros representantes españoles, los alemanes a sus representantes alemanes, y el Parlamento Europeo lo que ha propuesto es que fuera un sistema híbrido, en el que hubiera algunos representantes a los que los eligiéramos entre todos. Pero no sé qué os parecería eso a vosotros como idea. Y con esas cuestiones, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ana, por la síntesis y... Gracias y buenas tardes a todas y a todos. Y agradecer no solamente vuestra presencia, sino la introducción pedagógica que ha hecho la profesora Gascón de un proceso constituyente abierto. O sea, que incluso yo he estado 23 años en el Parlamento Europeo, me fui voluntario después de salir del gobierno y ha cambiado, hemos hecho que cambie mucho y que en este proceso de construcción que el proceso democrático y de interés de la ciudadanía, aniversario del desembarco de Normandía, pues esa es la Europa de la que venimos, que es la de la lucha entre pueblos y luego entre estados por conseguir la hegemonía sobre el continente. Y esto desde el Imperio Romano, que es la primera organización federativa que crea una Pax Romana en la historia, pues esta es la historia que hemos tenido. Es decir, que somos el continente con el mayor número de guerras civiles de la historia. Es decir, que yo lo digo al principio por una razón. Yo no es que sea federalista como partiendo de la fe del carbonero o partiendo de que soy de una secta. El federalismo es una forma de organización. ¿Se me oye? Sí. Sí. Es una forma de convivencia. Los europeos políticos. Los europeos hemos inventado muchas cosas. Empezando por Grecia y Roma, hemos inventado, bueno, la democracia de los varones, los esclavos y las mujeres eran, no lo tienen, pero bueno, la definición de Pericles en el elogio a los atenienses caídos en la guerra del Peloponeso sigue siendo absolutamente válida sobre la democracia, ¿no? Y después, pues hemos tenido monarquías absolutas, dictaduras, imperios, todo tipo de organizaciones políticas, bueno, y hemos llegado a una que era, bueno, pues decir que vamos a tratar de encontrar una manera de convivir. Y hay dos textos, y lo digo delante de una investigadora que ha trabajado en el Consejo de Europa. Hay dos textos fundamentales, porque el Consejo de Europa es el hermano mayor de la construcción europea, ¿no? Que es la Europa de la libertad. La Unión Europea es la Europa de la voluntad. Hay dos textos, uno de ellos que además lo hemos presentado, y lo digo en homenaje también de una persona que nos falta, que ha fallecido a principios de este año, de Eugenio Nassarre, un democristiano de verdad que fue presidente del Consejo Federal del Movimiento Europeo
y con él y con Francisco Aldecoa, con Pachi Aldecoa, pues hemos hecho la primera edición en castellano de las actas del Congreso del Movimiento Europeo de La Haya de 1948. Yo fui presidente del Movimiento Europeo Internacional antes de ser presidente del Parlamento Europeo. Gané puntos, ¿no? Ese texto, que se hace en una ciudad semidestruida, en una Europa que empezaba su reconstrucción en 1948, ese texto es el primer gran debate europeo, y es un debate entre federalistas e intergubernamentalistas, y es un debate que además conviene recordar que había algunos españoles vivos del exilio que estaban allí: Salvador de Madariaga, Indalecio Prieto, que es el que hizo, vamos, en nombre de todos, no eran ideas suyas, habló de lo que tenía que ser la transición de la dictadura a la democracia. El doctor Trueta, que era un traumatólogo catalán, que fue profesor en Oxford luego, y había también se incorporaron luego, que son socios importantes del movimiento europeo, el Lehendakari Aguirre, Landaburu y su equipo. Eso yo creo que también hay que decirlo en homenaje a gente que no es que nos enteráramos de lo de Europa cuando fuimos capaces de iniciar la transición, después de... Esto hay que tratar de equilibrar. En política encontrar un equilibrio, y en la vida no. Bueno, yo lo digo porque en la construcción europea, y el presidente de honor de ese congreso se llamaba Winston Churchill, que es el que ganó la guerra. No, es que también hay que tener en cuenta que los británicos, que se han ido y están con su proceso de fin de imperio, pero no se han ido del todo, ¿eh? Y yo soy de los que piensan que, desde luego, si queremos hacer algo, tiene que estar ahí, ¿no? Pero vamos, ese es un texto fundamental. Pero luego hay otro que es el acta de nacimiento del proceso de la construcción europea, que lo celebramos el 9 de mayo todos los años, que es la Declaración Schuman. La Declaración Schuman lleva el nombre de un ministro de Asuntos Exteriores de Francia. Estas cosas hay que contarlas, porque siempre hablamos de los tratados y tal. Los tratados son actas notariales de lo que se ha acordado, ¿no? Pero están las personas. Robert Schuman era un monje laico que nació en el Segundo Reich, es decir, era un lorenés que nació pues, en el Segundo Reich, cuando Lorena y Alsacia formaban parte del Segundo Reich. Después de 1870. Hizo sus estudios en alemán, él se sentía francés, hizo la carrera en Alemania, fue soldado de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y cuando se liberan Alsacia y Lorena, pues él vuelve a ser, es ciudadano francés, y fue ministro de Asuntos Exteriores de Francia y presidente del Consejo, en la Cuarta República. O sea, que era una persona, digamos, que no solamente había vivido la tragedia, sino que tenía esa cultura. Y Robert Schuman no es el que escribió la Declaración del 9 de mayo. La Declaración del 9 de mayo, no sé si tiene interés ahora, pero... La escribió Jean Monnet. No, señora. Jean Monnet publicó unas memorias que no escribió él, las escribió Pascal Fontaine, que era su secretario suscribiente. Jean Monnet lo que tenía era ideas y hacía las cosas. O sea, Jean Monnet empezó vendiendo, porque era de Cognac, antes de la Primera Guerra Mundial. El padre le dijo: no vayas a la universidad, tú vete aquí, hay que vender Cognac. Y se fue pues, a vender Cognac a Estados Unidos con la ley seca. Bueno, tiene su mérito, ¿eh? No, es que así es la gente, o sea, no están todo el día adorando Europa y la Federación, ¿no? Y con 20 años, el año 14, se fue a ver al primer ministro de Francia y le dijo, el año 1914, dijo, aquí hay que hacer un esfuerzo logístico y de organización militar para ganar la guerra. Y entonces, bueno, pues él, con los contactos que tenía en Estados Unidos y que fue adquiriendo, pues fue el que creó el primer puente, diríamos, de los Estados Unidos, que ayudó
a ganar la Primera Guerra Mundial. Y la segunda repitió la operación. En Francia, el hombre que hizo eso, o el que hizo la liberación, era el general de Gaulle. El general de Gaulle hizo el discurso y fue un resistente importante. El que hizo el esfuerzo logístico, el que tenía, no sé si has estado en la ferme de Doigny, en Lausanne, que los franceses casi son tan caimitas como nosotros, y entonces él, pues, todo su archivo está sucio, porque iba mucho sucio. Entonces, ahí llevaba una hoja de contabilidad, aquellas de los libros clásicos, y ahí está, es una cosa maravillosa en la universidad, o sea, va muy impresionante como se escribía entonces las cosas, pues va con lápiz y borrando con coma tal. Hacen falta tantos barcos Liberty, tantos tanques, tantos aviones, tantos cazabombarderos, bueno, y se iba a negociarlo a Washington, porque eran los que los hacían, ¿no? Entonces, estos, él y dos ayudantes suyos, que son los que escriben, que además no suelen aparecer en los libros de historia. Yo conocí uno, que era Pierre Louvet, y el otro era Etienne Hirsch, que luego fue presidente del Euratom. Eran dos judíos franceses de izquierdas, y Pierre Louvet es el que escribió el Tratado de Roma, la Declaración de Messina, era de estos plumíferos que te escribían todos, además que tenían ideas. Y entonces, lo que hizo Schuman, y ahí voy al federalismo, lo que hizo Schuman es ir al Consejo de Ministros en Francia, y no había teléfono móvil en la época, no, del año 50, yo lo he empezado a usar por más de 50 años. Entonces, claro, estaba esperando una llamada desde Bonn para que Adenauer dijera si estaba de acuerdo con el borrador. ¿Claro? Y entonces ya, fue cuando lo tuvo, al primer ministro, le dijo, a Bidot, le dijo, bueno, yo voy a leer un comunicado, un manifiesto que hemos hecho con los alemanes y con los de Benelux y tal. Y entonces leyó el comunicado, no lo dejó encima de la mesa, lo leyó. Que a veces en política es una medida prudente. Y entonces, acabando el consejo, se fue al Quai d'Orsay, al Ministerio de Asuntos Exteriores, y convocó en la sala de Loror, convocó una conferencia de prensa. Y leyó el comunicado, la declaración. Entonces se le va a los periodistas, claro, dicen, ¿qué es eso? Y hubo uno que era como más valiente, que dijo, pero ¿esto qué significa lo que ha dicho usted? Dice, un salto en lo desconocido. Y la declaración Schuman empieza diciendo la paz no fue posible y habrá que hacer Europa paso a paso y poniendo en común intereses. Y Francia y Alemania tienen una enorme responsabilidad. Y al final tendremos que hacer, el final de esto será una federación europea. O sea, que no somos una secta, sino que estamos... Sí, no, es que aquí... Yo te lo digo porque no eres federalista, pero estarás a favor de una organización que no es ni un imperio sobre los demás, ni una dictadura, ni una monarquía absoluta. Bien, y además, incluso, pues antes había un equilibrio entre monarquías constitucionales y repúblicas. Pero claro, ahora Bélgica es una monarquía federal, Francia es una presidencia con más poderes monárquicos que la monarquía republicana que tenemos en España. O sea, bueno, es que eso, en fin, los europeos hemos dado todo tipo de ejemplos buenos y malos en la historia. Pero bien, yo quería decir esto al principio porque creo que hay que situar todo este proceso en términos históricos. Y hay una cosa que ha salido un poco en la campaña, tú lo has apuntado. Has dicho que hay medidas cotidianas que toma la Unión Europea. Yo os puedo contar unas cuantas. Los debates más fundamentales más apasionados que he vivido en el Parlamento Europeo, ¿sabéis cuáles son? No los de la libertad y los grandes derechos también. Los debates más apasionados, que se partía la Unión Europea entre el norte y el sur, eran el vino y el aceite de oliva. No, pero no lo digo en broma, O sea, son las organizaciones comunes de mercado. Es que de los 6 países fundadores,
bueno, el reparto que había entre vino y cerveza, pues estaba bastante equilibrado. Pero es que resulta, y eso no sé si, no me acuerdo todavía del ponente, que era un andaluz en la organización del vino, hay una cosa que es la posibilidad de añadir azúcar, la chaptalizar, ya, pero eso es una herejía, ¿no? Pero es una decisión política. O sea, hay un río en Francia, que es la Loire, el río Loira, que divide la posibilidad de añadir azúcar al vino, y no solamente azúcar procedente del mosto del vino, sino también remolacha y otros azúcares. Incluso, pues luego, los franceses, que lo hacen muy bien, pues dicen le Beaujolais nouveau est arrivé. Yo no sé cuántos bebedores del Beaujolais hay aquí. ¿Sí? Pues toda mi admiración. Toda mi admiración, porque es uno de los timos más importantes. Bien, bueno, en esa batalla, o sea, en esa batalla no os podéis imaginar, bueno, o sea, no es que se dividieran por Estados miembros, es que en Alemania, claro, como se trabaja con interpretación simultánea, yo entendía lo que decía ese que le compró a Fraga el Volvo blindado, que era un tipo muy simpático. Entonces, claro, estaba diciendo, no, aquí vamos a ver la directiva del vino, decía, o del bebedizo, o del brebaje y tal. Y los alemanes y los luxemburgueses y algunos franceses, claro, iban con el desfase de medio minuto o un minuto hasta que te enteras. Bueno, se ponían de pie y decían, vosotros tenéis excedentes y no sé qué. Eso, en el aceite de oliva, o sea, que claro, nosotros conseguimos el equilibrio entre países que tenían en su cultura de aceite de oliva, Italia. Los franceses, cuando lo descubrieron, ya sobre todo porque, claro, en el sur de Francia, la Provenza y tal también, que ahora ya lo defienden. Portugal, Grecia, y encontramos el equilibrio. Bueno, pues hasta yo me acuerdo que se votaba en los años, cuando llegamos al 87, el 88, qué cosas se decían del aceite de oliva, o sea, esto, cómo huele, no sé qué, claro, lo refináis con gasolina y tal. Bueno, es que la vida es así, ¿no? O sea, eso no solamente, esto en Europa no es. Pero hay una cosa que se ha dicho poco en la campaña, y tú lo has señalado, es que en este momento aproximadamente más del 55 o el 60%, eso era un argumento que empleaba siempre Jacques Delors, de las decisiones de nuestra vida cotidiana o están influidas por directivas o son aplicables directamente por reglamentos. Es decir, que estamos de facto en un sistema que en parte es federal y en parte es intergubernamental, ¿no? Y que nos ha permitido, bueno, pues el cambiar la historia de Europa. ¿Qué es lo federal? Lo federal es, normalmente en Europa quien tiene la iniciativa es la Comisión. Bueno, que en Europa además casi todos los nombres están puestos de tal manera que no indican realmente la institución. O sea, fíjate, dices el Consejo Europeo o el Consejo de Europa, ya está mal lío, porque son dos cosas muy distintas, ¿no? Pero la Comisión, bueno, no son comisarios de policía y bueno, o curadores de arte, ¿no? Pero entonces el tema es, tiene la iniciativa y es la guardiana de los tratados, pero tiene la iniciativa legislativa, y en eso siempre hay una lucha con el Parlamento, que el Parlamento no tiene una iniciativa reconocida en los tratados, pero bueno, pero aparte de que lo digamos siempre, tenemos la iniciativa en muchas cosas, no lo trabajamos. Bueno, yo digo, cuando yo estaba, pero te buscas la vida, ¿no? Pero
ahí hay una cosa, y es que la Comisión ya, no al principio, es responsable delante del Parlamento, y luego hemos conseguido una cosa que sí es federal, y que lo conseguimos cuando cayó el muro, que me tocó a un servidor, pues ser el presidente en la negociación del Tratado de Maastricht, que es la codecisión legislativa, porque hasta entonces el Parlamento se le consultaba. La codecisión legislativa, que además ahora que están los holandeses bajo presidencia holandesa, la codecisión legislativa, al final, el día antes del Consejo de Maastricht, conseguí negociarla por teléfono con Lubbers, con el presidente del Consejo Europeo, porque me decía, bueno, pues esto, hay que reconocer los partidos políticos europeos y tenemos ya que el Parlamento, y le dice sí, digo, pero digo, aquí o nos conceden o logramos que lo que tenemos en poder presupuestario, esto pase a ser esto el poder legislativo compartido, porque los sistemas políticos complejos son así, bueno, pues, y lo negociamos por teléfono. Luego al día siguiente se incluyó, o sea, vamos, lo incluimos, se incluyó en el Consejo de Maastricht. Entonces, esa iniciativa es compartida y es negociada con iniciativa de la Comisión y por el Consejo de Ministros, que ahora ha pasado a ser una parte del Consejo Europeo, pero que era la inicial, y el Parlamento. Y es susceptible de recurso y de control ante la Corte, bueno, y ante el Tribunal de Administración. Eso es lo federal. Lo otro, pues, requiere, en principio, la unanimidad, no es susceptible de recurso ante el Tribunal de Justicia, y el Parlamento no tiene codecisión. Dicho de una manera muy simple para que lo entendamos. Y es una batalla que viene desde el principio y que continúa, no es que se resuelve por una afirmación. En este momento, yo soy de los que piensan, y somos muchos, y lo ha dicho alto y claro, pues el vicepresidente saliente de la Comisión y paisano, un gran catalán, y un mejor español y un gran europeo, que Josep Borrell lo ha explicado claramente, o sea, y a él le ha tocado eso, porque claro, no teniendo poderes, pues decía, yo ahora mismo a lo que me dedico es a comprar munición y a comprar gas. Eso no está en los tratados, ¿eh? Bueno, y luego tratar de contener la guerra de Gaza. O sea, en esto, yo tuve la oportunidad hace un par de semanas en el debate del Estado de la Unión y estaba contando, y esa es la situación, es decir, que para no contar mucha historia, Orbán, que es uno de los socios de la Meloni, que es bastante más, no sé si sabe la gente cómo son las candidaturas en Italia en este momento. Pues la autoridad electoral italiana ha aceptado que se presente en todas las circunscripciones, y son 6 circunscripciones regionales en la península, luego están las islas. Se presenta en Italia, encabeza la presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, pero la papeleta dice Georgia. Es imperial, se sabe. Sí, y además ha dicho, bueno, y ahora aquí hay que cambiar esta alianza entre cristianos populares, socialistas y liberales, y aquí lo que hay que hacer es uno de derecha y a los rojos mandarlos un poco a la oposición. Esto es bueno, pero el problema lo tiene en casa porque hay otra cosa que no se suele decir, porque se dice, bueno, no, se vota muy poco, se va votando más. ¿Y sabes dónde se vota más ahora? ¿Dónde las previsiones suben muchísimo? En los países fronterizos con Ucrania, desde lo Báltico hasta Rumania, porque saben lo que se está jugando. Bien, o sea, no hay que decir eso. Cuando tienes la ciudadanía, el euro, y tienes el destino de Europa y una guerra en casa, pues cambian las cosas. Y vamos a ver, o sea,
Por una parte está la marcha sobre Bruselas, como la marcha sobre Roma, es decir, bueno, aquí vengo yo y cambio todo. Esto no irá nunca a Estrasburgo, no, más lo ha dicho, o sea, aquí que me voten un plebiscito. Y con los socios, y que el mitin de Madrid, bueno, pues, oye, el mitin de Madrid, concretamente, la justicia social, ¿que esto qué es? Está en el artículo 2 del tratado. Sí, esto es cualquier tipo de estado del bienestar de política, fuera. Hombre, pero usted, vamos a ver, o sea, aquí se está poniendo la cosa interesante y dura, ¿no? Pero vamos, esto, por eso cuando se dice es que aquí los nacionalistas, tal, luego son todos muy nacionalistas, no se ponen de acuerdo ni con formar un grupo. Están en 3 o 4 familias políticas, porque claro, vuelven a lo de Europa, a la Europa que yo digo es la Federación Europea o la Santa Alianza, que eso no lo recordamos los españoles, pero fue ya la puntilla de nuestro imperio. Esto, bueno, y los 100.000 hijos de San Luis, que fue una invasión que nos colocó bastante mal en la historia. Pero bueno, esto, para no alargarme mucho y para dar posibilidad de debate, yo creo que es un momento muy interesante y además no solamente en relación con Europa y la Constitución Europea. Y como he sido, bueno, yo fui diputado constituyente y fui el responsable del Grupo Socialista en el terreno económico y he vivido el debate constituyente en España. Para España, para nosotros, no es un tema, diríamos, de política exterior, es un tema absolutamente fundamental. Y como estoy hablando, invitado por federalistas de Aragón, hay un documento que luego fue resolución del Congreso de la Unión de Federalistas de España, que se titula Por una España federal en una Europa federal. Es decir, o aceptamos que más de la mitad, o casi el 80% de las normas que nosotros adoptamos políticamente, están relacionadas con nuestra pertenencia a la Unión Europea, no nos vienen impuestas, sino que somos socios, o aceptamos eso de una manera pasiva, o adaptamos nuestro sistema político que funciona, yo creo que se puede decir con orgullo y con satisfacción que ha cambiado la historia de España y que desde hace más, ya pronto, está casi medio siglo, es la Constitución que más tiempo ha durado en la historia de España. Y que no está mal, y que no se ha acabado todavía de desarrollar, porque cuando hicimos la Constitución, el artículo 2, España está formada de nacionalidades y regiones, no había ni nacionalidades ni regiones, había provincias con gobernadores civiles. E hicimos todo el proceso de desarrollo autonómico, que no ha concluido y que todavía hay que coronarlo, porque además forma parte, no es que hablemos de reformar la Constitución, es que la dinámica cotidiana y la vida de la ciudadanía ya ha integrado absolutamente eso, pero lo ha integrado no porque fuéramos más listos ni menos listos los parlamentarios constituyentes, es porque España en su complejidad histórica ha sido siempre así, desde que existe. Es decir, ahora que hablamos de series de televisión, que parece que es la mayor autoridad, hay una serie de televisión maravillosa, que es Isabel, que no sé si hay muchos que la han visto, la recuerdan, que era muy buena. Todas las series son de la corona de Inglaterra, pero de lo nuestro no hablamos casi nunca. O sea, y ahí la historia de Isabel y Fernando está muy bien contada. Bueno, pues yo digo siempre es que en la época de los reyes, para explicar lo que es la historia de los reyes católicos, bueno, pues era una España que había aragoneses, catalanes, valencianos, vascos, asturianos, gallegos, murcianos, andaluces. Lo que no había apenas era madrileños. No, es que es un dato. Pero esto no viene de ahora. O sea,
para poder vivir juntos y en paz, bueno, y Portugal estaba muy ligado, la madre era portuguesa, bueno, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y lo digo porque ese documento que es por la España federal en la Europa federal, yo creo que no es solamente no es una profesión de fe, es una aportación que tiene que estar muy presente, porque a la gente no solamente hay que explicarle la importancia de las elecciones europeas, sino cómo somos parte de Europa y cómo nos jugamos nuestro destino y el futuro también como parte de la Europa democrática. Y esto yo creo que es, es una de las razones por las que yo, desde que fui adquiriendo uso de razón política, que me costó bastante, porque yo en la universidad pues tuve que aguantar en los años 60 pues la defensa de las élites y todavía se hablaba de la teoría del caudillaje, o sea, en fin, y de cosas así. Entonces, bueno, pues luego me reeducaba. Y entonces yo creo que ahí hay un elemento que luego lo he defendido también, en artículos y en una obra mía, de estas que he escrito ya cuando pasa el tiempo, que es La era del federalismo. La mayor parte de los estados de los países importantes en el mundo, en los 5 continentes, tienen estructuras federativas. Y no solamente Estados Unidos, Canadá o Brasil. De los nuestros, México es un estado federal. Argentina, Colombia. Venezuela tiene también una organización. Bueno, pues en fin, tiene su sentido. Los que más países han creado en el mundo son los que vienen o del mundo hispánico o del mundo británico. Por algo será. O sea que, bueno, yo creo que tiene mucho sentido el trabajo de los federalistas y bueno, y yo en esto, y lo digo también esto a los amigos federalistas, que como sabéis se han integrado ya no solamente federalistas de izquierda, que es los catalanes, que son pioneros en la construcción federal, o sea, España. Esto, Eusko Federalistak, valencianos, asturianos, andaluces, canarios, bueno, y nosotros encantados de venir a Zaragoza, que nos escuchéis y que nos tratéis bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Enrique Barón por su exposición. Ambas han sido muy interesantes. Yo creo que en las propias intervenciones ha habido ya como cierto diálogo soterrado. No sé si Ana ya se ha hecho federalista o no. Hombre, es convincente, pero... Bueno, pues entonces, como todavía no, vamos a mantener un diálogo. No sé si queréis hacer alguna interpelación entre vosotros, comentar o dar la palabra al público, lo que... Hombre, ¿cómo le voy a discutir yo? No. La experiencia es el recuerdo de los errores cometidos. Entonces, puedes decir lo que quieras. Muy bien. No, pero lo decía en plan positivo. Quiero decir que yo he disfrutado mucho de su exposición y he aprendido también mucho, porque es verdad, venimos aquí, nos ponemos aquí, pero venimos también a aprender. Y realmente a mí me ha parecido muy interesante. Es verdad que lo que él ha dicho que es federalista, pues yo hablo de integración, o sea, pero al final creo que hay muchas cosas en las que realmente convergemos. O sea, que yo no estoy en contra de los federalistas, tengo muy buenos amigos federalistas, pero no lo veo realizable quizás a corto, porque volviendo a la declaración Schuman, pues se hablaba un poco de crear solidaridades de hecho, de los pequeños pasos. Entonces a mí a veces creo que tenemos que dar grandes pasos, pero en la mayoría de los casos me gustaría ir poco a poco, porque no sé si estamos preparados
para más. Sí que es verdad que la Unión Europea, pues esto es un poco banal porque se dice siempre, pero cuando avanzamos es cuando tenemos una crisis tremenda. Entonces, y en la vida. Sí, sí. Y en la vida. Al final, pues cuando hemos decidido tener pues deuda conjunta, pues cuando el coronavirus, cuando hemos avanzado en temas de defensa, cuando lo de Ucrania, entonces casi como que prefiero avanzar menos porque cuando avanzamos más es que está pasando algo tremendo. Pero desde luego yo creo que tenemos que ser conscientes, y lo ha dicho él también, bueno, no lo ha dicho así, pero creo que liga con lo que él ha dicho, que España por su cuenta a día de hoy en el mundo pues no puede hacer muchas cosas. Tenemos que hacerlo a nivel de la Unión Europea, que sigue siendo un actor relevante, no tan relevante, es verdad que vamos perdiendo importancia, pero sí que desde fuera se mira a lo que hace la Unión Europea, y yo creo que tenemos esa tendencia a quejarnos mucho de lo que hace Bruselas, que no hace nada. Bruselas, repito, es una ciudad de un Estado federal que no va muy bien tampoco, pero bueno, es otra cuestión. Al final somos nosotros los que elegimos a nuestros representantes en el Consejo, y somos nosotros los que tenemos la oportunidad de elegir a nuestros representantes del Parlamento Europeo. Entonces no debería hacer falta tener una guerra en la frontera para darnos cuenta de lo importante que es votar. Y no solo votar, porque votar, pues iremos el domingo y votaremos, pero no debería ser el final de cómo nosotros nos relacionamos de la Unión Europea. Deberíamos tenerla presente y saber que debería nuestra voz también ser escuchada, no cada 5 años, sino que sea parte de lo que nosotros pensamos y de nuestra vida política durante todo el tiempo. Pues, pero no voy a decirle nada. Sí. Vamos a ver. Sobre las crisis, que viene de... Yo no soy helenista. La crisis viene del verbo, no sé si hay aquí algún helenista, del verbo krinein, que es el proceso de decisión en los cambios. Hablamos con toda normalidad de la crisis de la adolescencia, la edad del pavo, de la crisis de la madurez, o de la crisis de la senectud, que yo estoy más cerca de ella que de la otra, ¿no? Y bueno, está integrado en nuestro lenguaje cotidiano. Las crisis son los momentos en la vida en los que no tienes más remedio que o tomar decisiones o asumir que han cambiado las cosas irreversiblemente. Entonces, los chinos que escriben, y los japoneses, que tú he visto que también estás... Sí. Tengo un poco de japonés, pero sí. No me pides que lo use. No, esto... Bueno, los japoneses escriben con ideogramas. O sea, yo estaba la de... Que se los copiaron a los chinos. Bien, ¿no? Yo es que como ministro fui el primer ministro del gobierno González que fue a Japón. Y luego he estado varias veces, yo he sido miembro de la Alianza de Japón. En el ideograma que representa la crisis es riesgo y oportunidad. Está muy bien visto. O sea, el riesgo y la oportunidad. Por eso no se puede dar una visión, diríamos, absolutamente negativa de las crisis. Y por citar, para no hablar así en términos filosóficos, y es un tema muy actual. Tenemos que tomar una decisión en Europa en este momento, que es incluir y desarrollar la política exterior y de defensa común. Y esto viene de 1954, porque los padres eran gente muy lanzada, porque además lo habían pasado muy mal en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Monnet y su equipo, y también Adenauer y Spaak y tal, dijeron, bueno, aquí hemos creado la comunidad del carbón y del acero, hemos puesto en común las materias primas para hacer armas en aquella época. Y la lotaringia, que es todo lo que va, la banana esta que va desde Holanda hasta el centro de Italia, que no es de la Segunda Guerra Mundial, esto para los que tengan curiosidad. Yo os invito a mirar en Wikipedia
el juramento de Estrasburgo, o el juramento del campo de la mentira, ¿no lo conoces eso? Pues te conviene eso. Esto, los hijos de Carlomagno, que anduvo por aquí también, o mandó gente, ¿no? Bueno, estaban Carlos el Calvo, Lotario, y el otro era Carlos el Calvo, Lotario y el tercero. Pipino. ¿Eh? Pipino el breve. No, Pipino es de después, no. Pipino me parece que es de después. Bueno, esto, como tenía la concepción patrimonial, se divide el reino. Entonces empiezan las guerras para ver quién es el que manda y el que se lleva más. Y entonces hacen un juramento común que es el primer texto en proto-francés y en proto-alemán. Y se lo cambian. Es decir, el que hablaba alemán se lo da al que hablaba francés y tal. Y se juran lealtad y compartir. Incluso el texto francés suena un poco como el catalán, que es una cosa curiosa, tal. Pero vale la pena. Bueno, esto, o sea, este tipo de cosas vienen pues de esa época. Y el tema federal, pues Roma, el Imperio Romano no se cargó a todos los pueblos, lo que hacía era una organización política, militar y tal. Y el feudus viene de ahí, no viene de la Edad Media. Bueno, entonces, yo esto lo digo porque ahora mismo está planteado el que demos el paso a la política exterior por mayoría, pero no porque se le ocurra a los más europeístas y más federalistas, sino porque si no, por ejemplo, no podemos hacer frente a la Rusia de Putin. Y entonces, esto, no sé si lo habéis seguido, pero Orbán, que no ha ocultado y que defiende una relación especial con Rusia, que a veces, aparte de su filosofía política de democracia y liberal, bueno, pues depende mucho del gas ruso. En una situación de bloqueo, ¿qué es lo que pasó? Pues que al final, incluso eso, Giorgia Meloni también ayudó, pues encontraron la posibilidad de tomar la decisión cuando él se salió a tomar café del Consejo Europeo. Bien, hombre, pero no hay que vivir en una organización política democrática, pues hombre, con estas situaciones de decir, bueno, pues es que se ha ido al baño y entonces aprovechamos. Eso estaba bien en la escuela, pero no, bueno, y ahí es donde, es que ahora mismo, es que no es que estemos los más y menos federalistas, es que estamos en una campaña en la que hay una inversión política, económica y de medios masiva por parte, por ejemplo, de Rusia, sobre todo con la extrema derecha, Bueno, esto parece que va entre nosotros, No, o sea, China hace lo que puede y lo que necesita. Los Estados Unidos también, o sea, nos hemos hecho importantes, fíjate, ya, si todos aquí quieren echar un cuarto a espadas, pues es que nos hemos hecho importantes. Entonces, yo sí creo que a mí me gustaría que tuviera razón diciendo, bueno, esto hay que ir en la vida con más tranquilidad. Ahora mismo nos estamos jugando la existencia. Yo creo que podemos abrir al público si alguien tiene alguna pregunta o alguna reflexión para los ponentes. Sí, una pregunta para los dos. Claro, es una percepción mía, igual es equivocada, pero la sensación creo que extendida sobre todo el entramado europeo es que lo vemos lejano. Los ciudadanos lo ven lejano. Cuando, como bien acaba de decir Enrique, nos jugamos muchísimo en estas elecciones, por tanto nos jugamos muchísimo en ese entramado. Pero ¿qué es lo que habría que hacer en vuestra opinión para que los ciudadanos los sintiésemos más próximo y no fuesen elecciones de segunda, no se empleasen las elecciones al Parlamento Europeo, por lo tanto, como voto de castigo pensando en las nacionales, con lo cual estamos fastidiando 2/3 de la legislación que luego nos afecta? O sea, ¿qué habría que hacer en vuestra opinión, en los distintos roles que tenéis, la investigación y la experiencia política, qué se podría hacer para sentirlo más cerca y lo que es tan importante como una elección nacional? Pues, en realidad, la Unión Europea se gasta mucho dinero en comunicación, y igual hay hasta aquí hacen cómics para los niños, es una cosa muy curiosa. Pero más allá de eso, yo creo que es un fallo, igual uno de los fallos más grandes de la Unión Europea, el que no llegan a la gente. Y creo que eso
pues si tuviera la solución, pues sería rica. Pero realmente creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Creo que hay jóvenes que, por ejemplo, el programa Erasmus es una magnífica inversión para que la gente, nosotros desde la universidad, se sientan europeos, pero al final te dan muy poquito dinero y se puede ir la gente que se puede ir, o sea, eso sí. O sea, que hay algunos programas que podrían, en mi opinión, reforzarse. Creo que debería hacerse un esfuerzo porque aprendamos sobre esto desde el principio en la escuela, que ya la Unión Europea sale en los libros de texto, pero no he leído ningún libro de texto en el que no haya errores cuando se explica esto a los niños sobre Unión Europea, que es verdad que es un entramado complicado. Lo ideal sería que cambiáramos todo esto porque, pues sabéis que la de esta chica todo es europeo, unos hacen qué, luego no me entero qué hacen los otros, pero eso no lo vamos a poder cambiar porque es al final... tiene mucha historia detrás, como hemos visto, o sea que las instituciones y la Unión Europea vienen de su pasado y es difícil, si lo hiciéramos nuevo lo haríamos distinto, pero es lo que hay. Entonces yo creo que hace falta un esfuerzo pedagógico y un cambio, claro, de la cultura política en este país, en el sentido de que es muy socorrido culpar a Bruselas cuando pasa algo que a nosotros no nos gusta, ¿no? Es que esto nos lo impone Bruselas. Ostras, pero que es que nosotros, nuestro gobierno tiene un representante en el Consejo, tenemos miembros de los distintos partidos políticos en el Parlamento Europeo, es que deberíamos de cambiar cómo enfocamos esto también de manera política, o sea, no recurrir, pues cuando hacemos algo bien, lo hacemos nosotros, y cuando Bruselas hace algo mal, pues le echamos las culpas, que es muy socorrido, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión en gran medida de comunicación, pero también de un interés nuestro. Ostras, es que nosotros votamos en las elecciones al Parlamento Europeo. Realmente hay mucha gente que va a votar el domingo que no tiene ni idea de cómo funciona la Unión Europea. Y eso es un problema de la Unión Europea, también nuestro, porque es que ahora mismo tienes mucha información a tu disposición si tienes un poco de interés, o sea que hace falta mejor comunicación, pero también a veces es que pues hace falta igual un poco de cambio de la cultura política desde mi opinión, y tendría más ideas, pero voy a hacer. Yo voy a enlazar con el tema pedagógico. Yo hago a menudo una propuesta muy elemental, o sea, aparte de los errores que tienen los libros, por lo menos ya está, ¿no? Sí, pero vamos a ver, se empieza el curso hablando de los celtíberos, y luego pasas a los fenicios, y luego viene Roma, y luego el califato de Córdoba, tal, que yo me he tragado todos los reinos cristianos, el califato, no sé cómo es, pero te tragabas todo. Bueno, y lo que pasa es que, bueno, claro, era la dictadura, no había nada de defensa de la España democrática y tal, pero ¿por qué no enseñan al revés? Es decir, es que la Unión Europea, la Constitución Europea, si llega es a mayo, y ya están los exámenes, claro, y ya se han tragado todos los celtíberos, tal, no sé qué, el califato, ¿no? Pues empiece por lo más. Y por ejemplo, en esta campaña la moneda ha desaparecido, es decir, pero no yo que estoy a favor del euro, es que el euro, tener el euro, que es un valor que está en la vida cotidiana y que no tienes que ir a la universidad, ni a Salamanca ni a Roma, no tienes que ir para que te expliquen lo que es el euro. Un niño de 2 años o de 3 años sabe para qué quiere el euro. No. Bien, pero no hace falta explicárselo. No le digas lo que es una peseta porque entonces ya... Yo no he visto a nadie, se defiende aquí, en fin, lo que se llamaba esto, en la vía del destino universal, no sé qué, una unidad de destino universal, está España, no sé qué y tal. Yo no he visto a nadie de Vox defender a la peseta. No he visto... Marine Le Pen y Berlusconi en su momento y tal, defendieron la lira y el franco. ¿Ha desaparecido de los programas? Sí, ¿no? Porque no es que no quieran hacer el ridículo, es que saben que no funciona. Porque claro, dice,
una moneda que es casi como el dólar y que además está gestionada en Frankfurt, y la gente se fía de que los alemanes, aparte de otras cosas históricas, pues lo del dinero lo gestionan, han aprendido después de muchas barbaridades a gestionarlo con cuidado. Bueno, pues nadie en esta campaña, no he visto a nadie que esté en contra del euro. Y yo me dicen no todas las campañas mías y toda la actividad era para conseguir el ECU, porque el euro, ¿sabéis por qué se puso euro, no? Porque suena, sí, y porque ECU en alemán suena como Kühe, que es el plural de vacas, y decían una moneda, decía Kohl, decía una moneda que es como vacas, pues no puede ser, claro, porque era el que cedía al marco, que era lo mejor que tenían los alemanes, ¿no? Entonces, bueno, ese es un dato, es decir, que es un dato en el que se reconocen ya 400 millones de europeos e incluso en el mundo pesa. Eso diríamos, desde el punto de vista no solamente económico, sino desde el punto de vista de la adhesión a algo en común, es muy importante. Entonces, yo estoy de acuerdo, que decías tú que se publican muchos libros. Yo siempre les he dicho a los de la comisión, no hagan todo en papel couché, que es un horror, porque además es mucho más caro. O sea, ahora mismo ya eso es... Y en Luxemburgo, que yo experimento, que es más caro. Bueno, es que los de Luxemburgo, en fin, no te digo nada. Eso tiene otra historia, ¿no? O sea, es el país que tiene el mayor número de presidentes de la comisión. Claro, cuando dicen es que los de Luxemburgo y tal, no, oye usted, mucho cuidado. Están en el centro de Europa, han sobrevivido entre franceses y alemanes, tienen como lengua oficial el francés y hablan luxemburgués, que es un alemánico, y bueno, y se manejan muy bien, y tienen todas las instituciones que quieren, porque no sé si sabes que al principio, como nadie creía en Europa, se quedaban con todas, y ya cuando llegó el Parlamento, el obispo dijo que eso del Parlamento, que era una cosa un poco ya de libre pensadores y de los vales rosas, mucho cuidado. Entonces se trajeron a los funcionarios, que era lo seguro, y entonces lo cogieron los belgas y los franceses. No, entonces, pero vamos, yo creo que aparte de la pedagogía que se puede hacer desde las instituciones, sí creo que hay un elemento de adhesión y de identidad. Por ejemplo, ahora mismo estamos celebrando el 200 aniversario de la composición de la Novena Sinfonía de Beethoven. Yo no veo apenas televisión, pero como las cadenas de música clásica que me permiten trabajar. Bueno, pues uno cuando pone la Novena Sinfonía y sobre todo el final, y si te lo canta Miguel Ríos, mucho mejor, que fue su mayor éxito en la historia, uno se siente muy identificado con eso, porque es un himno no de alegría solo, es un himno de libertad, que hay la policía política del Estado alemán de la época, que no existía la unidad alemana, ¿no? Que era de la zona de Hesse y tal. Le cambió ese himno de la alegría, que es Freude. El himno se llamaba, el que escribió Schiller era Freiheit, que es libertad. Y dijo la policía política, no, que esto es de toda alegría. Y bueno, y rimaban, ¿no? Pues uno se siente identificado con eso. Entonces, yo sí creo que en relación con la Europa bueno, en la que nos integramos los españoles con retraso pero con ganas, pues yo creo que ahora mismo hay no solamente un avance importante, sino sobre todo hay una conciencia de que nos estamos jugando esto y que podemos volver a un sistema pues como el que fue la Europa del Congreso de Viena, que es la Santa Alianza, que son los que vencen a Napoleón y Metternich. Bueno, ¿y quién era el garante de la Europa entonces? El zar Alejandro I. Bueno,
Eso es, y los otros creyendo pues que cada uno manda y que tiene eso, una unidad de destino en la historia y tal. Bueno, pues esto ya no ha sido, es que no ha sido nunca así. Es que, por ejemplo, en el caso de España no se dice, pero esto, no Felipe II, es que Alfonso X el Sabio, que no era rey de Aragón, era rey de Castilla, pues endeudó a la hacienda castellana y, bueno, los estados y los reinos en sí no quiebran, pero vamos, la empeñó durante mucho tiempo porque participó en la elección al Sacro Imperio Romano Germánico, porque era hijo de Beatriz de Suabia, que era alemana, era germánica, y le ganó la mano con un pucherazo el rey de Inglaterra. Eso no se sabe, pero eso ya desde la Edad Media. Y la historia de la España imperial, pues es una historia en la que pues lo que sacamos de América en gran parte acabó en manos de los banqueros genoveses y de los banqueros holandeses que nos hacían la guerra por la independencia, que se hacía la guerra al Imperio Español, que lo que estaba luchando era por el Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, es que esto no es de ayer, o sea, por eso lo digo, que bueno, hay que tener conciencia de que ahora mismo, para mí, hay un factor muy importante, y yo no sé si seremos capaces de dar el siguiente paso, y hay elecciones también en Estados Unidos dentro de un poco, a ver, porque desde luego el que no va a ceder hasta el final es Putin, que también está en estas elecciones, y hay que tenerlo muy presente. Bueno, un poco cuál es vuestro análisis de las causas del crecimiento de la ultraderecha, las consecuencias que va a tener en el Parlamento Europeo y sobre todo, después de eso, qué soluciones hay, si vislumbráis algún camino de que esto no continúe, porque todas las encuestas apuntan a un aumento de la ultraderecha, ¿no? Y las complicaciones que ello va a crear. ¿Cuáles son las causas de ello y qué soluciones hay para intentar evitarlo? Vamos a ver, en primer lugar, yo tengo la posibilidad de venir después de las elecciones, estamos en campaña. A mí esta historia de que estamos aquí rodeados y situados, no me la creo. Creo que está, bueno, por parte de los interesados, el mitin de Madrid formó parte de eso, y está también financiado desde fuera. Vamos a ver, o sea, yo no digo que no vaya a crecer, o sea, es un fenómeno que yo no lo digo en términos políticos solo. Las sociedades, como las personas, tienen colesterol. Lo dice populismo, ¿no? Usted, o sea, si estás hablando del futuro, que es para lo que se hacen las campañas electorales, no para analizar, porque yo cuando era pequeño, no sé tú, pero los analistas eran los que te sacaban sangre y tenías un resultado concreto. Te llegaban con el infiernillo ese que tal, pero te esterilizaban y tal. Sí, bueno, pero aquí todo el mundo se hace analista, no hay tertulianos ya, todo el mundo viene y disecciona. Ahora estamos en campaña. Yo creo que hay un grado, o en campaña, pues se exagera mucho y se dicen muchas cosas. Vamos a ver qué pasa. Pero hasta el final hay que estar combatiendo por lo tuyo. En Europa no solamente hay 27 Estados miembros en este momento, y muchos que quieren entrar, y alguno que yo pienso que en este momento está decidiendo cómo volver. El caso de Reino Unido. No, es que es así. No estamos en el desastre. Y si se trata del presupuesto, pues ya. Entonces, la cuestión es, nadie quiere irse, ¿no? Lo que quiere es mandar en una unión en la que hay 27 estados. Depende en el Parlamento Europeo, que no funciona por estados, que eso es el Consejo, funciona por familias políticas, según el reglamento, que además en Maastricht conseguimos que se reconocieran los partidos políticos europeos.
oscilan entre 8 y 12 familias políticas. Hay 3 que son las que no han construido, están construyendo Europa con una coalición no firmada, pero compartiendo de unas ideas, diríamos, de formación de una nueva entidad política. Y eso está en el artículo 1 del tratado, desde Roma hasta el tratado de Lisboa. Bien, esto tienes 10 o 12 partidos europeos, 200 que vienen de 200, más o menos de 200 partidos en los Estados miembros. Es que tiene usía esto, ¿eh? O sea, no es... Bueno, y ahora nos dicen, oye, y yo he sido presidente del Parlamento, yo soy socialista, y lo único que veo es que todo el montaje que hay es a ver cuando echamos a los rojos a la oposición. Y ya como no hay comunistas, pues entonces ahora nos toca a nosotros. ¿Pero qué me cuenta usted? ¿Qué es esto? Y esto es intoxicación. Muy bien, o sea, ¿hay alguna alternativa a esa coalición en la que no es una coalición firmada? O sea, es un proceso constituyente en el que hay una negociación, diríamos, continua en el Parlamento y que funciona. Bien, yo no creo que estemos contra la pared, ni los federalistas ni los demócratas. Bueno, ¿por qué? Esto es una campaña en la que hay una intoxicación muy importante. Y tenemos que ser conscientes de que no lo estamos debatiendo solo entre nosotros, que aquí se están jugando muchos temas muy decisivos, y hay, vamos, no es una opinión mía, los servicios no de seguridad solo, sino, por ejemplo, en España he visto que se habla muy poco de eso. Yo me he leído la prensa italiana y francesa, la he seguido, la estoy siguiendo, como la alemana y la británica. Todos los días yo he visto, en la prensa italiana, que ahí sí se está invirtiendo mucho, he visto la cantidad de intervenciones que están haciendo las autoridades en contra para controlar, por ejemplo, en lo que ahora son los mentideros sociales, les llaman las redes sociales. Antes los mentideros eran, pues, se hacía la intoxicación en torno al palacio. Aquí no se dice nada, o sea, parece que es que esto está ya decidido de antemano. Mucho cuidado, o sea, yo, si me invitáis cuando se produzcan las elecciones, que será un proceso que llegará hasta diciembre. Nadie, ¿por cuántos votos ganó la primera vez, fue investida por primera vez la von der Leyen? 7 votos. 7 votos. Es que, lo digo, 7 votos. La segunda vez fue investida por la mayoría absoluta. Y el voto es secreto, o sea que... Bueno, espera un momento. El voto es secreto, pero se sabe. Sí. Vamos a recordar. Además fue por primera vez un debate entre 2 mujeres. La von der Leyen, que no era Weber, y en esto, con el debate del Spitzenkandidat, la von der Leyen es una señora que en Alemania dicen que es una socialdemócrata disfrazada de democristiana. Es una mujer con carácter, porque tiene carácter, es hija de Albrecht. Es que los alemanes, con todo lo que tienen, como la mayor parte de los europeos, esa historia de que la mujer cuando se casa pierde el apellido, que es una parte de tu identidad. Es que, claro, dices, oye, usted los tratan de machista, los trataban los españoles y tal. La señora Merkel, cuando se divorció del primer marido, se llevó una lavadora y se quedó con el apellido del primer marido. Es que tampoco somos una panda de salvajes. Esto cuando se lo cuentas te dicen, hombre, ¿pero qué me dices? Yo tengo 2 apellidos y usted, al final, el seguro es el de la madre. O sea, ¿qué me cuentas? Bueno, entonces, es que no solamente ha sido es médica, y aparte de lo que pueden hacer los hombres en política, ha tenido 7 hijos. Bueno, un respeto, ¿eh? Entonces, ella va
Porque el candidato no es que salga elegido automáticamente, es como en los regímenes parlamentarios, como en España. Es decir, el primero que pone la pelota en juego es la lista más votada. Si es la mayoría absoluta, pues está claro. Pero como en España además tenemos ese sistema, que es, afortunadamente, es la lista más votada, es la primera que juega. Entre las elecciones últimas, además, Sánchez le dijo a Feijóo, inténtalo. ¿Es así o no? O sea que no. Pero es que hay dos condiciones en un régimen parlamentario. Primero, con mayoría relativa, tú eres el primero que intenta. ¿Cuál es la segunda condición? Tú tienes que conseguir la mayoría de los votos, y eso es una negociación política. Bien, eso es absolutamente legítimo y además forma parte del juego. En Europa fuimos introduciendo, porque cuando yo llegué a la presidencia todavía lo decidía el Consejo y el Parlamento opinaba y nada más, y en lo de Maastricht sí conseguimos el que el Parlamento hiciera el voto de investidura del presidente de la Comisión. Que me acuerdo cuando lo de Maastricht, yo les decía, no sé, queremos que la Comisión, que eran 2 años renovables, que sean 5 años. Sean 5 años. Y me preguntaban los ministros, muchos ministros decían, ¿pero por qué 5 años? Y yo decía, porque nos eligen por 5 años y que aquí estamos para hacer algo, ¿no? ¿Ya? Entonces, Genscher decía, escúchenle al presidente Marón, decía que no pueden votar en contra. Pero las cosas son así. Pero, bueno. Entonces, ella hizo la ronda de los grupos y fue al grupo socialista que lo preside una vasca de Valladolid, que es Irache García. Y los alemanes declararon que no la votaban. Y entonces Irache García, que además el criterio también estaba de acuerdo con el partido y con el gobierno, y con el Partido Socialista Europeo, lo que dijo es a la candidata, después de discutirlo, y es una costumbre europea que no está en los tratados, le escribió una carta. Yo fui elegido también con un cambio de cartas después, o sea, que es decir, si tú me votas a mí, yo te voto, pero es por escrito, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace von der Leyen? Se va al Parlamento, y esto no estoy contando ningún secreto, el Parlamento tiene una televisión, transmite por televisión todos los plenos, y vale la pena verlo, no que te lo cuenten luego en una serie y tal, porque es la vida. Entonces, el debate primero de investidura de la von der Leyen fue un mano a mano, un cara a cara con Irache. Que Irache le dijo, mire usted, yo en nombre del grupo la votamos si esto tal. Esto todavía no había la pandemia, pero vamos, esto era el tema de la lucha contra el cambio climático, la lucha por la Europa social, tal, no sé qué, tal, bueno, la reforma de los tratados, como se tal, bueno. Y ella lo que hace es en público contestar, defender eso, es decir, bueno, su discurso es una, también porque lo cree, no porque se lo exija, pero vamos, y ella es elegida con 7 votos de diferencia. Entre los votos de diferencia que le permiten ser presidenta están, porque lo declaró, los votos del Fidesz, que es el partido de Orbán, y los del 5 Stelle. Pero luego hay una cosa con el voto secreto, que no es la tradición española, porque claro, en España la investidura del presidente del gobierno es pública y por voto nominativo. El 23F, Núñez en Cabo, 6 y 23 minutos. Es que me tocaba estar aquí. Claro, bueno, también. Sí, entonces, ¿quién no votó a la von der Leyen? Pues hay una tradición alemana que son los submarinos, los U-Boot. Nunca en Alemania sacan
porque pensamos que los alemanes son todos de la Wehrmacht. En Alemania le faltaron a la von der Leyen por lo menos 30 votos del grupo. Ninguno declaró que no lo había votado, pero no lo ha votado. Bueno, esto en el grupo socialista los alemanes no votaron, lo habían declarado. Es que en Europa la gente seria declara el voto antes o después, pero lo declara. Es decir, yo no voto y además, claro, ahí no hay voto, no hay roll call, no hay voto nominativo, no hay la lista de voto. Y claro, y no puedes. Y ella, la segunda vez cuando presenta el programa, se lleva la mayoría absoluta. ¿Es así o no? Tenemos hasta diciembre. Y no estamos contra la pared. O sea, que Putin no nos manda, que es una cosa que a mí me llama la atención y tal. O sea, que, bueno, es que aquí se está invirtiendo muchísimo dinero y muchos medios. O sea, porque además, no vamos a entrar en detalles, pero vamos, es algo lo que hay. Bueno, pues si no hay más intervenciones, volvemos a dar las gracias a los ponentes, a Ana Gascón y Enrique Barón, y bueno, ha sido un coloquio muy interesante en el que hemos aprendido todos mucho. Muchas gracias a ustedes por pasar aquí la tarde y a votar el domingo. Muchas gracias.